3. Desarrollo industrial y orientaciones obreras. Los datos presentados hasta ahora, referidos a la situación del movimiento obrero en el periodo previo al peronismo, nos han permitido poner en duda el peso habitualmente atribuido a la distinción entre obreros viejos y obreros nuevos, como variable independiente que explica el desarrollo de todo movimiento nacional popular en sociedades capitalistas dependientes, cuando en estas tiene lugar un proceso de industrialización. En la Argentina, aceptando para el caso del peronismo su inclusión en el conjunto de los movimientos nacional populares, resulta claro que, al menos en el momento de su gestación, el corte en el interior de la clase obrera es insuficiente para remitir a él como explicación de su surgimiento. En tanto el predominio de trabajadores y organizaciones nuevas sobre tradicionales aparece en las teorías que hemos reseñado en la primera parte de este trabajo como condición necesaria para la génesis del populismo, y dado que las características que tuvieron los participantes en el peronismo no coinciden con las postuladas por la teoría, ella expresará, en todo caso, condiciones suficientes, pero no necesarias para el surgimiento de experiencias políticas nacionalistas populares. Esa es nuestra hipótesis. Efectivamente, el examen de los datos sobre el movimiento obrero en la Argentina en el periodo previo al peronismo nos llevó a estimar que algunas de las características más importantes señaladas por la teoría no se hallaban presentes. Pero nuestro objetivo no supone solamente la constatación de la incongruencia entre los datos manejados para la Argentina y los supuestos de la teoría, sino algo más, que la teoría que describe a las conductas obreras en el populismo como absolutamente heterónomas y manipuladas no se aplicaría exactamente en aquellas situaciones en las que, a la estructuración política del movimiento y a su ascenso al poder, antecede un momento inicial en el proceso de industrialización en el que tiene lugar un intenso ritmo de acumulación capitalista, sin la vigencia simultánea de políticas distribucionistas que puedan operar una integración rápida de la clase obrera en el sistema. En estos casos, del cual la Argentina en la década del 30 sería un ejemplo, los comportamientos obreros resultantes no divergirían esencialmente de los marcados por el modelo clásico de industrialización en los países centrales, y la explicación de las peculiaridades del nacionalismo popular no podría atribuirse a rasgos exclusivamente radicados en el proceso de formación de la clase obrera, sino a las modificaciones operadas por un crecimiento industrial desplegado en la estrechez marcada por la dependencia externa, sobre las relaciones de fuerza del conjunto de las clases y a una redefinición de los objetivos de la sociedad nacional, expresada en nuevos reagrupamientos y alianzas entre sectores y clases. Estos sí, radicalmente distintos de los que tuvieron lugar bajo el modelo clásico de industrialización en los países centrales. En este último sentido, establecer un corte entre los procesos tempranos de crecimiento de la sociedad industrial y los que tuvieron lugar en el siglo XX en los países dependientes parece legítimo y es ya un principio vigente en casi todos los análisis. Las consecuencias sociales no son las mismas en cada caso y exigen, por lo tanto, un encuadramiento especial que respete sus diferencias. Pero el intento de no asimilar mecánicamente la experiencia europea a la explicación de las consecuencias sociales del desarrollo industrial en sociedades que advienen a él tardíamente, no podría llevar legítimamente a otras generalizaciones que aspiren a abarcar a cada uno de los movimientos nacional populares, como si se tratara de meras ejemplificaciones de una totalidad. Para el caso del peronismo, creemos poder hablar de una situación en la cual, desde el punto de vista de las conductas obreras, el corte con el modelo clásico no es radical, aunque la alianza de clases en que se expresará ese comportamiento se acerque más a los modelos elaborados por la sociología política para expresar la participación popular en sociedades de industrialización tardía,
La similitud con el modelo clásico estará dada por la presencia en ambos casos de un momento inicial, en el que el crecimiento capitalista se realiza sobre la base de un aumento de la explotación de la mano de obra y de una sistemática marginación obrera de las decisiones políticas, lo que provoca un montón crecido de reivindicaciones particulares. La diferencia habrá que indagarla en el hecho de que la búsqueda de participación obrera se cruzó con fragmentaciones y reagrupamientos en el interior de las clases propietarias y de los grupos que tendían a representarlas, de modo tal que la alternativa para una alianza interclases se abrió rápidamente. Las formas en que se produjo el crecimiento industrial en la Argentina, dadas las condiciones de dependencia frente a los centros imperialistas que lo enmarcaron, y al control que sobre este ejercieron capas sociales y grupos políticos ligados a la renta de la tierra, trajeron como consecuencia el desarrollo de fuerzas internas no obreras, marginadas también por el sistema de dominación, cuya presencia obligó a cambiar, en el nivel político-social, el plano de las coaliciones clásicas y a desplazar momentáneamente el eje de las contradicciones sociales, de una situación de enfrentamiento directo entre trabajadores y propietarios de los medios de producción a un realineamiento de fuerzas que cortó verticalmente a la sociedad y que cristalizó en nuevas formas de alianza de clases, elaboradas a partir de la coincidencia en un proyecto más amplio de política nacional, proyecto que supondría cambios en el sistema. Si en los casos clásicos de desarrollo capitalista este significó crecimiento dentro de un sistema claramente establecido, con más o menos rígidas reglas de juego para el enfrentamiento interno de clases, en el que el conflicto abierto de dos clases antagónicas acompaña necesariamente la implantación de una economía industrial en la cual las nuevas categorías de trabajadores industriales participan únicamente a través de su trabajo. En los casos de desarrollo capitalista dependiente, el crecimiento traerá aparejado no un desarrollo lineal, con perdurable hegemonía de un sector social que, en el momento conveniente para sus intereses, convoca la participación de los sectores populares, sino un proceso de crecimiento que, a medida que se desarrolla, provoca cambios y rupturas en los propios sectores dominantes y obliga, por lo tanto, a sucesivos replanteos en el interior del sistema hegemónico. Ahora bien, dentro de esa peculiaridad del crecimiento industrial en las áreas dependientes, peculiaridad que es posible generalizar como sustrato del conjunto de los movimientos populistas, pueden, a la vez, suscitarse modificaciones pasibles de una especificación teórica. Un punto central a especificar es, a nuestro juicio, la forma de participación obrera, según se haya dado o no un momento inicial en el ciclo industrializador, caracterizado por la asincronía entre acumulación y distribución. En esas condiciones, al proceso de cambios en los sectores dominantes de la sociedad y en el tipo de relaciones con el exterior que caracterizan a los movimientos populares, habrá que sumar el antecedente de un rechazo obrero a las consecuencias primeras del crecimiento capitalista que se manifiesta en la génesis del nacionalismo popular, a través de la decisiva influencia que tuvieron sobre este las organizaciones sindicales. En otros casos, quizá los más utilizados para la conceptuación teórica, ese momento inicial no tiene lugar, por lo que la industrialización aparece como consecuencia de los cambios en el sistema expresado por el nacionalismo popular y por lo tanto coincide virtualmente con el intervencionismo social y con la ausencia de una fuerte tradición sindical reformista autónoma. Ambas situaciones, aunque diferenciadas del modelo clásico por el contexto de dependencia nacional que rodea a la industrialización, darán lugar entre sí a procesos de participación popular disímiles. En el primer ejemplo, intentamos resumir las características que, a través del peronismo,
asumió el nacionalismo popular en la Argentina. En el segundo, las del varguismo en Brasil. Dos casos que, sin embargo, a menudo se asimilan integralmente. Efectivamente, tanto para la Argentina como para el Brasil, el punto de llegada en cuanto se refiere a conductas obreras parece ser el mismo. Su movilización es canalizada por movimientos de tipo nacional popular, en lugar de ser integrada a través de canales del tipo democracia representativa, al estilo de lo sucedido en Europa. Pero si el punto de llegada parece, en general, el mismo y se expresa en las similitudes que emparentan al varguismo con el peronismo, un análisis más pormenorizado del proceso que llevó a ambos casos a la mayoría de la clase obrera a adherir a un movimiento nacional popular, permitiría identificar una serie de características diferenciales en cuanto a las formas de articulación del movimiento obrero en ambas experiencias. Incluso en lo que llamamos el punto de llegada, es decir, el momento en que el movimiento populista ya se halla en el poder, pueden advertirse diferencias significativas entre los casos brasileño y argentino. En el varguismo, la clase obrera es integrada al régimen directamente, a través de las organizaciones estatales. No son los sindicatos, sino las oficinas del Ministerio del Trabajo, el canal directo para las relaciones entre trabajadores y Estado. La secuencia que lleva a los obreros a participar del movimiento nacional popular es intermediada primero por el Estado que, desde un principio, controla la movilización y organiza desde arriba a los sindicatos, los que funcionan como un mero apéndice del poder. En el peronismo, la situación no es equivalente, ni siquiera en el punto de llegada. Si bien el movimiento obrero es integrado en el Estado, si bien incluso el poder que asumen los organismos públicos para la efectivización de ese proceso es decisiva, los sindicatos, en la medida en que, como aparato institucional, son preexistentes al gobierno populista, cumplen con una función de mediación entre trabajadores y poder político, que les es abiertamente reconocida. Estas diferencias, que pueden medirse a través del peso institucional que en cada una de las situaciones descritas mantiene el movimiento obrero cuando la élite populista ya controla el aparato del Estado, marcan, a pesar de sus rasgos particulares, el punto mayor de coincidencia entre peronismo y varguismo. Los momentos previo y posterior a la consolidación en el poder del movimiento nacional popular darán cuenta de una diferenciación aún más neta entre ambas formas de relación entre la clase obrera y una élite orientada hacia el populismo. La inconveniencia de generalizar para la Argentina hipótesis acerca de comportamientos obreros que pueden ser fructíferas para otros contextos se manifiesta al analizar las tres etapas posibles en que puede periodizarse la historia de cualquier movimiento nacional popular. Primero, la etapa de su estructuración. Segundo, la etapa del control del poder. Tercero, la etapa de la pérdida del control del poder. Para la primera etapa, la situación argentina permite definir una situación en la que la nueva élite que propone un proyecto populista se encuentra con una clase obrera ya organizada, también poseedora de un proyecto social, a la que expresamente le propone una alianza. En la segunda etapa, el populismo se consolida en el poder gracias a esa coincidencia de proyectos sociales, y si luego la clase obrera irá perdiendo paulatinamente autonomía, esa pérdida, como ya hemos señalado, no significará el abandono del reconocimiento de la independencia institucional de los sindicatos, aunque ciertamente dicho reconocimiento haya podido ser en cierta medida formal. De todas maneras, la CGT bajo el peronismo integraba como tal el aparato del Estado en paridad con otras fuerzas y mantenía sus estructuras institucionales autónomas. Este reconocimiento encontraría su significación más clara en la tercera etapa, cuando el peronismo ha sido ya desalojado del poder
y son los sindicatos la única forma organizativa ligada a él que permanece en pie, hasta el punto de transformarse, de ahí en más, y hasta el presente, en la estructura principal del populismo, en el llano y en la vanguardia de todo intento de reconquista del poder. La continuidad del movimiento nacional popular no queda radicada, como en el caso brasileño, en la burocracia política, sino en las organizaciones gremiales, que se transforman en la columna vertebral del movimiento, mientras que la primera solo llega a investir una representatividad formal, invirtiéndose así los papeles que habrían jugado ambas estructuras, la política y la sindical, en la segunda etapa. Este esquemático listado de la dinámica que relaciona sindicatos y populismo en las tres etapas, anotado a partir de las consecuencias más notorias que la intensidad de la participación obrera en el desarrollo de los movimientos populistas ha traído aparejada hasta la actualidad, es decir, justificado como un análisis que va del presente hacia el pasado para tratar de identificar una causación estructural del primero, nos remite a un examen mucho más detallado de ciertos contextos sociales que se hallan detrás de los procesos de desarrollo de cada comunidad nacional. En primer lugar, del contenido que asumió la industrialización sustitutiva generada durante la década del 30, definido a partir del análisis del bloque de poder que controló económica, social y políticamente el despegue de la manufactura. Es decir, que la pregunta inicial que proponemos para poder internarnos en la especificidad del caso peronista nos induce a responder acerca de los rasgos que asumió, en la Argentina, el ciclo de industrialización sustitutiva desde el punto de vista de la alianza de clases que, entre 1930 y 1943, lo llevó adelante. Y es en esta dirección donde el interés teórico que plantea el peronismo se acrecienta, pues se trata de una experiencia de nacionalismo popular que llega al poder cuando lo sustancial del proceso de sustitución de importaciones está ya realizado. En un trabajo anterior, ya citado, hemos analizado los rasgos centrales que, desde un punto de vista social y político, asumió ese proceso durante la década del 30 en la Argentina. Si en otras sociedades dependientes la crisis del 30 contribuyó a desplazar del control absoluto del poder político a las viejas élites ligadas a la producción de bienes primarios, en la Argentina, por el contrario, la crisis trajo aparejada una restauración de la oligarquía tradicional a través de su ala más privilegiada. Se trató, por lo tanto, de un proceso de industrialización, no dirigido desde el Estado por sectores medios, industriales, sino por una élite representativa de los grupos más poderosos de los hacendados ligados al comercio de exportación. Élite que procuró establecer, a través de políticas estatales, las bases para una coincidencia de intereses con los grandes industriales. No abundaremos en detalles acerca de los rasgos que asumió ese proceso de movilización de la manufactura bajo control conservador, que ya hemos descrito en el trabajo citado. Interesa, en cambio, resumir sus consecuencias sociales más importantes, como suma de condiciones que permitirán conceptualizar luego al peronismo como nueva forma de alianza de clases que implica, a su vez, el nacimiento de una nueva política. A. En primer lugar, la caracterización del bloque de poder previo al peronismo no como oligárquico tradicional, puro, sino como resultado de una alianza entre un sector, el más privilegiado de la oligarquía ganadera, y los propietarios industriales, estos en una primera etapa escasamente diferenciados internamente. B. La fragmentación que se opera, en cambio, en el sector de propietarios agrarios, de especial significación en el nivel de la política, ya que las orientaciones de los ganaderos desplazados, encarnizadamente antiindustrialistas, gobernarán el tono ideológico de los principales partidos de oposición, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista. C.
El crecimiento en el monto de la mano de obra ocupada en la industria, es decir, lo que en principio podríamos definir como surgimiento de un nuevo proletariado, cuyo ingreso no se efectúa en momentos de intervencionismo social, sino, por el contrario, de represión política y de restricciones en los consumos, lo que acentúa la oposición obrera al sistema y el crecimiento de la organización sindical. D. El desarrollo, sobre todo a partir de la guerra, de una capa numéricamente poderosa de industrias subsidiarias y de mantenimiento, cuyos propietarios se enriquecieron velozmente al amparo del proteccionismo automático. Si en una primera etapa la sustitución de importaciones se basó en la expansión de viejas industrias y en la erradicación de nuevas empresas extranjeras o en la ampliación y transformación de las plantas que muchas ya poseían y que estaban dedicadas a la comercialización de productos importados, en una segunda etapa, la industrialización sustitutiva se completa a través de estos nuevos industriales que proliferan a partir de la circunstancia excepcional de la guerra, pero que requieren que el Estado siga protegiéndolos una vez finalizada esta. El grado de organización de esos industriales para la defensa de sus intereses inmediatos era mínimo, así como el eco que pudieron encontrar en los partidos políticos tradicionales. E. El crecimiento hasta límites nuevos de las funciones del Estado en el área económica, así como la asunción de un papel equilibrador de los intereses particulares de las clases que constituían la alianza de poder, lo que tendía a acentuar su autonomía relativa. Esta constelación de fuerzas sociales, a las que habría que sumar, por el papel desencadenante que jugarían en el proceso a las Fuerzas Armadas, que caracteriza en líneas generales a la situación previa al surgimiento del peronismo, hace referencia a una estructura social particularmente compleja, es decir, a un punto de partida del que despegará el nacionalismo popular considerablemente más plural y, a la vez, más articulado en alianzas entre clases y sectores de clases, en cuyo fondo operan los datos de un crecimiento industrial considerable que ya había llegado, al promediar la década del 40, a transformarse en el polo más dinámico de la estructura económica. Visto dentro de este marco, ¿qué significados adquiere el peronismo? Entendido en uno de sus planos, es decir, como política de un sector de las clases propietarias cuyo rasgo diferencial consiste en ofrecerle canales de participación a las clases populares, promoviendo una apertura en las estructuras de poder. A nuestro entender, y como hipótesis que será necesario desarrollar, la participación obrera era condición necesaria para llevar a cabo el proyecto hegemónico de un sector de las clases propietarias, principalmente el que agrupaba a los industriales menos poderosos, y de la burocracia militar y política que tendía a representarlos en un doble plano. En primer lugar, en el de los obreros concebidos en su función de consumidores para una industria cuyo futuro solo podía depender de la ampliación del mercado interno. Esto planteaba abiertamente la necesidad de intervencionismo social, que no había surgido en la primera etapa del ciclo de sustitución de importaciones, porque en ella a la industria le había bastado con llenar el vacío en un mercado preexistente, dejado por las manufacturas extranjeras, y que tampoco había surgido durante la guerra por el insospechado crecimiento de la exportación de productos industriales. En segundo lugar, por las propias necesidades de legitimación política que tenía la élite estructurada alrededor del movimiento militar de junio de 1943, que, tras una serie de intentos fracasados por lograr el apoyo de agrupaciones tradicionales, especialmente el radicalismo, solo pudo encontrar como base de su legitimidad la movilización de las clases populares. Lo importante a señalar, de cualquier manera, es el hecho, absolutamente nuevo, y como se vio rápidamente, circunstancial,
de que la satisfacción de las reivindicaciones obreras acumuladas en la primera fase del crecimiento sustitutivo coincidía con el proyecto de desarrollo económico de un sector propietario. Esta situación es la que hace viable una alianza interclases, como la expresada en el peronismo. Ahora bien, si la existencia de un proceso de diferenciación en el interior de las clases propietarias puede ser planteada como una de las condiciones que propiciaron el surgimiento del nacionalismo popular a mediados de la década del 40 en la Argentina, ¿qué papel puede haber jugado en el mismo proceso una eventual diferenciación interna en la clase obrera, tal como lo enfatiza la literatura sociológica corriente? Es evidente que en el trasfondo del proceso de movilización popular que se opera durante la década del 30 y que estallará en el peronismo, se encuentra el crecimiento del monto de la mano de obra ocupada en la industria. Sería posible, en ese sentido, aceptar como una base general para el análisis de los cambios de la composición interna del proletariado originados en ese proceso de crecimiento, una gruesa distinción entre obreros viejos y obreros nuevos. Pero el camino analítico hacia una discriminación entre los nuevos, surgidos como obreros industriales a partir de mediados de la década del 30, obliga a asociarlos, en tanto fuerza de trabajo, con el proceso mismo de industrialización, si lo que interesa es conceptualizarlos en términos estructurales y no psicosociales. Ese proceso supone, básicamente, y en la medida en que trae aparejada una expansión que puede medirse a través de la aparición de nuevas fábricas dentro de las viejas ramas y en el desarrollo de nuevas ramas industriales, un crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo en el mercado. La oferta, estimulada por las posibilidades de crecimiento de la manufactura, agruparía a quienes, genéricamente, se considera como los nuevos obreros. ¿Cómo desglosar en el interior de esa categoría? Un listado más o menos elemental nos indica que el crecimiento de la mano de obra ocupada pudo estar integrado por 1. Migrantes de zonas rurales atrasadas, sin experiencia de control de sus propias condiciones de existencia, sin hábitos de trabajo industrial, socializados dentro de valores tradicionales y sin ninguna experiencia de participación autónoma en el área política. Pese al proceso de sufragio universal abierto en 1912 y al ciclo de apogeo y declinación del radicalismo. 2. Migrantes de zonas rurales con desarrollo capitalista, expulsados por la crisis agraria. 3. Jóvenes, hijos de obreros urbanos. 4. Mujeres de origen urbano. 5. Obreros industriales, desocupados durante la crisis del 30, que solo comienzan a obtener otra vez trabajo permanente a partir de la expansión posterior a 1935. De estos 5 subtipos, solo los agrupados en uno coincidirían, a priori, en términos de orientaciones, con las características que habitualmente son adjudicadas en un sentido lato a la nueva clase obrera. Es decir, que aún aceptando colocar entre paréntesis a los viejos trabajadores, desconociendo así su efectiva participación en la génesis del populismo, se hace necesario, para poder otorgarle jerarquía explicativa suficiente a la presencia de los nuevos, especificar mucho más el concepto. El primer reclamo contra su uso habitual es, pues, el de su bajo nivel de especificidad. Si el punto de partida para la explicación del populismo es la heterogeneidad obrera, ella debe ser particularizada mejor. Nuestro punto de vista es que la participación de los trabajadores en los orígenes del peronismo debe ser explicada fundamentalmente por su contrario, es decir, por la homogeneidad de la clase obrera como fuerza de trabajo explotada, en un momento en el que culmina un largo ciclo de acumulación sin distribución. Peor aún,
En el caso en que se decida a partir de la heterogeneidad, esta, manteniéndonos en el nivel de los actores, debería ser precisada de una manera menos gruesa que la que propone la división entre viejos y nuevos. En esa dirección, se daría entonces un paso analítico al discriminar, dentro de los nuevos, según su origen, de modo tal que las características tradicionales o anómicas supuestas para la totalidad quedarían, en todo caso, reservadas solo para un sector, el de los migrantes provenientes de zonas agrarias atrasadas, cuya adhesión al populismo, por masiva que ella fuere, no alcanzaría para explicar el monto total de la participación obrera. Más pertinente resultaría categorizar la heterogeneidad según tipos de experiencia industrial, lo que permitiría cortar el interior de las otras categorías propuestas. Podría hablarse, en este caso, de obreros con experiencia exitosa en la lucha por el control de sus propias condiciones de existencia, de otros ubicados en el polo opuesto, sin ninguna experiencia política ni sindical y, finalmente, de un tercer estrato, cuya importancia en el análisis de los orígenes del peronismo nos parece decisiva, en el que podríamos agrupar a aquellos trabajadores con una experiencia de lucha autónoma fracasada. Nos referimos, en este caso, a un núcleo de trabajadores de origen urbano o rural, viejos o nuevos, cuya experiencia en la industria, hasta 1943-1944, de enfrentamiento con el Estado y con los patrones, no obtiene resultados tangibles, lo que crea en ellos una conciencia de oposición y un estado de disponibilidad para encarar la satisfacción de sus reivindicaciones gremiales o políticas por canales distintos que los puestos a prueba en el periodo anterior. Se trataría, por lo tanto, de una heterogeneidad cuyos indicadores surgirían de la estructura misma de las relaciones de los actores, como obreros, enfrentados al Estado y a los empresarios por reivindicaciones de clase, y no de experiencia anterior o del choque entre ella y un genérico mundo urbano. Su alcance no daría para cortar en dos las orientaciones obreras globales frente al populismo, pero sí para discriminar formas o tipos de participación predominantes dentro de una mayoría obrera que colabora activamente en la constitución de una alianza nacionalista popular, como salida política frente a otra alternativa de alianza, a fin de satisfacer así las reivindicaciones acumuladas durante más de una década de expansión capitalista. En efecto, a medida que el razonamiento acerca de las peculiaridades de los trabajadores surgidos en las condiciones creadas por la industrialización con control conservador tiende a complicarse, adquiere a su vez nuevas dimensiones el problema de las formas de participación de la clase obrera en un movimiento nacional popular. La hipótesis relativa a una mera ligación de tipo irracional, espontánea y puramente inmediatista en términos de reclamos, parece comenzar a perder consistencia por imposición de su simplicidad, que no se corresponde con la articulación más diferenciada del mundo obrero. Es así como, tratando de seguir una dirección analítica más refinada, la heterogeneidad obrera se proyecta al plano de una mayor diversidad posible de formas de participación en el movimiento nacional popular y por ello, el privilegiar unas sobre las otras se transforma en una cuestión empírica, no teórica, salvo que se parta de un estereotipo. Las formas de participación de la clase obrera en el populismo se despliegan en un arco que puede ir desde las formas más pasivas hasta las más activas. En primer término, como proyecto autónomo menos estructurado, puede pensarse en el mero apoyo electoral, luego en el apoyo a través de movimientos callejeros o en las fábricas, en la participación a través de organizaciones políticas, en la participación política
a través de organizaciones gremiales, lo que supone una previa identificación de clase, como escalón hacia la integración en un movimiento más vasto. Dentro de la tipología de movimientos nacional populares, el peronismo ofrece la particularidad de que en él la participación obrera a través de organizaciones sindicales, ya sea en el momento de su apogeo como en el de su estructuración o su caída, tiene un peso propio en relación con las otras formas posibles de participación, como no lo alcanzó en ninguna experiencia nacional popular contemporánea a ella en América Latina. Por ello, ese plano, el que permite discriminar la participación obrera en el nivel de las organizaciones, es el que nos interesa en primer lugar, y además, porque es a partir del examen del peso de las organizaciones en la constitución de una alianza que es posible transferir el análisis político del nivel de los actores al de los grupos y remitir el problema de la especificación de las conductas al plano de la descripción de los intereses. Desde ese punto de vista encontramos, a nivel organizacional, en el periodo peronista, la coexistencia de tres tipos de organizaciones gremiales. 1. Sindicatos viejos. 2. Sindicatos nuevos. 3. Sindicatos paralelos. En los primeros agrupamos a aquellos sindicatos tradicionales, del tipo de la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, Gráficos, Trabajadores del Estado, fundados con anterioridad a la década del 30, que agrupaban preferentemente a los trabajadores de servicios y que controlaban, a comienzos del peronismo, a la Confederación General del Trabajo y a las federaciones gremiales menores como la Unión Sindical Argentina. En los segundos, agrupamos a los sindicatos fundados con posterioridad a 1943, representativos de ramas de la economía en la que se produce un intenso crecimiento industrial posterior a la década del 30 y en las que sus trabajadores no habían sido organizados por los dirigentes viejos. Ejemplos de ellos serían químicos, trabajadores de la industria eléctrica, obreros del tabaco, etc. Los terceros, finalmente, serían aquellos sindicatos nuevos en cuanto a fecha de fundación, pero que surgen como alternativas organizativas en ramas de la producción en las que ya existían sindicatos estructurados por los viejos. Los ejemplos más notorios serían los casos de textiles y metalúrgicos. Partiendo de esta complejidad organizacional del movimiento obrero, la etapa siguiente llevaría a tratar de especificar el peso relativo en cuanto a participación que cada una de estas categorías en que hemos agrupado a los sindicatos tuvieron en el momento de la génesis del peronismo. Una rápida observación de los datos disponibles nos reveló que la articulación gremial del nacionalismo popular tomó la forma de una coincidencia entre sindicatos viejos, sindicatos nuevos y sindicatos paralelos. El punto de partida para el análisis de la participación sindical nos remite a la escasa significación del corte organizacional como núcleo básico para una explicación del apoyo inicial de la clase trabajadora al peronismo. No podría afirmarse, de ningún modo, que en momentos de la configuración del nacionalismo popular, las organizaciones viejas, en bloque o siquiera mayoritariamente, mantuvieron una actitud de oposición frente a las actitudes favorables al peronismo por parte de las nuevas. Lo que sí podría discriminarse, en todo caso, son las áreas en que la participación de unas y otras fue más o menos intensa. Hemos visto ya que en el plano de la articulación formal de la alianza entre la élite política y la clase obrera, fueron los sindicatos viejos y los dirigentes tradicionales quienes más peso institucional tuvieron, por haber mantenido bajo su control
las organizaciones gremiales más importantes, lo que resultaba decisivo dado el carácter explícito que adquirieron los acuerdos. Si en el área de la dirección organizativa fueron estos quienes operaron con mayor posibilidad de influencia, podría afirmarse, a modo de hipótesis, que en lo que se refiere a la actividad callejera, que tanta importancia política adquirió en los momentos cruciales para la estructuración del peronismo, el 17 de octubre de 1945, por ejemplo, el papel de los sindicatos nuevos y paralelos adquirió un volumen relativo mayor como factor de movilización. Ahora bien, del mismo modo que podrían distinguirse grados de participación según tipos de sindicatos, sería posible, desde el punto de vista de la composición interna de la clase obrera como fuerza de trabajo, discriminar también formas de participación en el populismo según tipos de experiencia industrial vividos por los actores, combinando incluso ambos criterios. Mientras los trabajadores con experiencia exitosa de lucha sindical autónoma entenderían las relaciones con la élite política como un acuerdo con una fuerza externa a la clase obrera, mediante el cual obtienen satisfacción para sus antiguos reclamos, aquellos obreros con reclamos derivados de una experiencia industrial, pero no satisfechos por la actividad desplegada por el sindicalismo y por los partidos tradicionales de izquierda en el momento anterior, serían más proclives a disminuir la mediación sindical para instrumentar su participación y a enfatizar, en cambio, su condición de adherentes a un movimiento político, al que habrán de integrarse con reivindicaciones propias, pero sin el grado de condicionalidad otorgado por la intermediación del aparato gremial, por lo que finalmente dependerían más de las decisiones de la élite política. Todavía más se acercarían a este extremo, obviamente, aquellos trabajadores sin ninguna experiencia de lucha a través de los trabajadores. Siguiendo esta dirección de análisis, según la cual la heterogeneidad se define desde dentro de la experiencia industrial, sería lícito derivar que la mayor o menor probabilidad de heteronomía obrera en un movimiento de tipo populista se relaciona con el peso que los trabajadores le otorgan, en tanto fuerza mediadora, al sindicalismo, en función de los resultados que ese instrumento de lucha ha tenido para ellos en el pasado. Efectivamente, en la medida en que la participación obrera en el populismo sea fuertemente mediada por el canal de la organización sindical, operando esta como eslabón entre los trabajadores y una fuerza con la que se coinciden, pero a la que se percibe como ajena, la posibilidad de una orientación autónoma es mayor. Si ese papel intermediador no es reconocido por los obreros, sea por carencia de experiencia en esa dirección o por una experiencia fallida, es más alta la probabilidad de subordinación a intereses ajenos a los de la clase. Estas categorías de trabajadores podrían, desde luego, encontrarse dispersas en los tres tipos de sindicatos, pero es probable que la mayor frecuencia a favor de una valoración positiva del papel mediador del sindicalismo y de la necesidad de mantener una independencia relativa frente a las instituciones ajenas a la clase se encuentre en las organizaciones y en los dirigentes tradicionales y que, por lo tanto, fueran estos quienes reivindicaran con mayor vigor la defensa de una autonomía sindical de tipo reformista frente al poder político del Estado. En el caso de la participación obrera en el peronismo, nos hemos encontrado con un significativo peso de organizaciones sindicales, con larga tradición anterior que, durante todo el proceso de estructuración del nacionalismo popular, mantuvieron fuertes reclamos de autonomía y que, incluso, los llevaron al nivel de la política mediante la organización del Partido Laborista. No habría, en ese sentido, una disolución de la autonomía en favor de la heteronomía obrera en el momento inicial del peronismo en la Argentina.
sino, en todo caso, en una etapa posterior. Es posible postular, incluso, que en una primera etapa de la relación entre organización sindical y élite política populista, aun cuando ésta ya coparticipaba del poder, como sucedió entre 1943 y 1946, la primera mantenía, a los efectos de una alianza, un peso relativo mayor en la relación de fuerzas que la segunda. En ese primer momento, la élite busca la negociación con los sindicatos, ofreciendo expresamente un pacto que estos aceptan en términos de un acuerdo de intereses. Hay luego una etapa intermedia en la que, merced al apoyo orgánico del sindicalismo, la élite puede articular su aparato político y, con el apoyo de la mayoría de la clase obrera, llega a controlar de manera total el aparato del Estado. Finalmente, se abriría un tercer momento, cuyo nudo estaría en la disolución por orden oficial del Partido Laborista, en el que la élite política, ya controlando el Estado, tiende gradualmente a liquidar la autonomía de los sindicatos, pero sin poder, pese a todo, eliminar por completo su rol institucional, hasta el punto que, al producirse el derrocamiento violento del populismo, el sindicalismo pasa a ser su columna vertebral, tal como ya lo hemos señalado. Desde el punto de vista de los comportamientos obreros, su adhesión al populismo en el momento de su estructuración podría ser, entonces, legítimamente percibido como la elección más adecuada dentro de las alternativas ofrecidas por la realidad de una alianza política que pudiera servir de salida a un proceso de industrialización que se llevaba a cabo bajo el control de una élite tradicional, sin, por lo tanto, ninguna participación obrera ni ningún tipo de intervencionismo social. Y esta percepción no debía implicar, necesariamente, una ruptura con lo que constituía la tradición reformista del movimiento obrero argentino, al menos claramente desde los años 30, la que incluía la posibilidad de negociaciones y acuerdos con el Estado. Así, cualquier análisis de un movimiento nacional popular, surgido como respuesta política a un proceso de rápida industrialización, necesita tener en cuenta el grado alto o bajo de complejidad de la estructura social en el momento previo al populismo, uno de cuyos indicadores más significativos para el análisis de la relación entre clase obrera y nacionalismo popular es el nivel de desarrollo de la organización sindical. Las teorías en cuyos puntos de partida se enfatiza el grado de tradicionalidad previo al despegue industrializador tienden necesariamente a extender a límites absolutos la caracterización de la clase obrera en su conjunto como integrada por nuevos contingentes atraídos hacia la ciudad desde polos de atraso rural. Si el desarrollo industrial es paralelo con el ascenso al poder de una élite populista, como en el Brasil, las conductas obreras pueden ser explicadas como resultado de una supervivencia de restos de tradicionalidad normativa, combinada con un marco situacional que favorece, a través de los consumos urbanos, proyectos de movilidad. En el caso contrario, si hay una etapa en que el desarrollo económico no coincide con el intervencionismo social, los nuevos obreros quedarían disponibles para ser integrados por el populismo, porque su ingreso en el mundo urbano les acarrea la pérdida de sus viejos anclajes normativos, sin que una integración adecuada les proporcione un sistema de valores moderno, como reemplazo del encuadre perdido, por lo que entran en un estado de desintegración anómica. En ambas versiones, el resultado obtenido es heteronomía, pasividad e incapacidad de proyectarse más allá de la zona de intereses inmediatos, como componentes esenciales de la conducta obrera. Como hemos intentado ejemplificarlo,
El análisis del peronismo, en una de sus etapas, pone en cuestión el modelo de la heteronomía obrera como condición principal para el surgimiento de todo movimiento nacional popular. El sentido del presente trabajo no avanza mucho más lejos de este punto, en el que se plantean el cuestionamiento de los esquemas explicativos más habituales, a partir del peso notorio de obreros y organizaciones viejas y de tradiciones reformistas que encontramos en los orígenes del peronismo. Esto no significa, desde ya, postular un modelo exactamente inverso al anterior, sino, en todo caso, relativizar las proposiciones centrales de este en la explicación del movimiento genético del populismo, intentar otorgarles un marco histórico por medio de un análisis que busque la periodización de las relaciones entre clase obrera y populismo según distintas etapas de esta, y proponer un encuadre teórico para el estudio de los movimientos nacional populares que incluyan, como preocupación fundamental, una discriminación sobre las formas sociopolíticas que adquirió en cada contexto nacional el proceso de industrialización y que trate de definir las conductas de los actores de dicho proceso en términos que acentúen sus intereses de clase por encima de sus orientaciones normativas.